Iglesia, hoy vamos al último mensaje. Hoy vamos al último mensaje de la serie En el mundo tendremos aflicción o aflicciones. Hoy es el último tema y hoy es el tema número 11 y el tema es en las manos de Dios. En las manos de Dios. Hermanos, hemos venido predicando ya alrededor de porque si hoy es el tema número 11, casi más o menos 3 meses. Hemos venido enseñando sobre este tema, esperando de todo mi corazón de que usted se fortalezca en el Señor, se fortalezca a través del Evangelio, a través de la palabra, porque, hermanos, todos tenemos momentos difíciles en la vida. Todos pasamos tribulación, todos pasamos problemas. A pesar de que somos cristianos, a veces tenemos muchos problemas y esta serie nació, hermanos, porque como pastor a veces yo veo muchas personas venir a las iglesias, entrar en las iglesias, pero cuando tienen problemas se alejan de las iglesias. Se van de la iglesia porque tienen problemas, porque muchos creen que a la hora de venir a Cristo, a la hora de yo buscar al Señor es para no tener problemas. Hermanos, pero eso no enseña la Biblia. La Biblia nos enseña todo lo contrario. ¿Qué nos enseña la palabra? Vamos a San Juan capítulo 16, verso 33. Otra vez, porque debemos de tener bien claro este versículo. San Juan capítulo 16, verso 33. ¿Lo tenemos, iglesia? Dice el Evangelio de San Juan capítulo 16, verso 33, hablando el Señor Jesucristo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y Él luego les dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús fue bien claro, hermanos, en decirnos y enseñarnos que en este mundo íbamos a tener aflicciones, íbamos a tener problemas. Todos tenemos problemas en algún momento de nuestra vida. Hermanos, pero en todas las aflicciones o los problemas que estamos pasando en nuestra vida, hermanos, estamos en las manos de Dios. Oigan esto, estamos en las manos de Dios. A muchos cristianos les cuesta entender esta verdad. Y sobre todo, cuando tenemos muchos problemas. Hermanos, cuando nosotros tenemos muchos problemas en la vida, lo primero que a nosotros se nos olvida es que Dios está con nosotros y sobre todo que estamos en las manos de Dios. Se nos olvida la iglesia, se le olvida al creyente porque vienen, hermanos, donde empezamos a sentirnos desanimados, donde empezamos a sentirnos que Dios nos ha abandonado, que Dios nos ha dejado. Inclusive, yo no sé cuántos se han sentido solos cuando tienen problemas de que no solamente Dios nos ha abandonado, sino aún la familia, los que están alrededor nuestro, nos han abandonado. Pero la Biblia dice, hermanos, la Biblia enseña que estamos en las manos de nuestro Dios. Y es que una vez que le hemos entregado nuestra vida a Cristo, oiga esto, iglesia, nuestra vida realmente está en las manos de Dios si le hemos entregado nuestra vida a Cristo. Vamos a ir a San Juan capítulo 10, versos del 27 al 30. San Juan capítulo 10, del 27 al 30. Jesús aquí tiene un tipo de discusión con los judíos que no creían en Él. Y Él dice aquí, hermanos, algo en relación a los que son sus ovejas, sus hijos. Y vamos a leer del verso 27 al verso 30 y dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas, dice el Señor, oigan esto, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántos somos ovejas de Cristo en este lugar? O sea, nosotros escuchamos la voz de Dios y seguimos al Señor. En este caso, y Él conoce cuáles realmente son sus ovejas. Son sus hijos, son los que realmente han nacido de nuevo, le han entregado su vida a Cristo. Ahora el verso 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Oye lo que dice el Señor,
Dice, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Oiga, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie, ¿quién dice? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, en este pasaje Jesús es bien claro. Aquellos que somos sus ovejas de verdad, que hemos creído en Cristo de verdad, dice la palabra que estamos en las manos de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, entienden esta verdad bíblica. El Dios que hizo los cielos y la tierra, hermanos, con su poder, dice su palabra que estamos en las manos de Él, en sus manos. Una verdad que para muchos cristianos es difícil cuando están pasando pruebas, aflicciones, dificultades, y se nos olvida esta verdad bíblica de que estamos en las manos de Dios y que nada nos podrá arrebatar de su mano, dice la palabra. Absolutamente nada. Aquellos que realmente han confiado y han creído en el Señor. Porque, hermanos, los que han confiado y creído en el Señor de verdad, hermano, en medio de las luchas, de las pruebas que ha tenido, a pesar de su vida, a pesar de su larga vida cristiana, todavía sigue perseverando y sigue creyendo en el Señor. Si es de verdad una oveja de Cristo. Las dificultades, los problemas no pueden alejarnos del Señor. Y si una persona se aleja del Señor, oigan esto, si una persona se aleja del Señor, se aleja de la palabra de Dios, hermano, porque tiene o está teniendo problemas, tal vez la evidencia es que no está realmente en las manos de Dios. Porque el punto es de que nosotros estamos en las manos de Dios, dice, y nada puede arrebatarla o arrebatarnos de las manos de Dios. Hermano, ¿usted cree que si Dios nos tiene en sus manos un problema va a hacer que a Dios se nos escape? O que a Dios sí nos escapemos de las manos de Dios. Es muy difícil. Porque entonces sería como decir, Dios, usted me llamó, me rescató, me perdonó, pero usted no es suficientemente Dios grande y poderoso para tenerme en su mano. Porque tengo un problema y termino yéndome. Hermano, ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios que nos tiene en sus manos. Es un Dios que nos guarda en sus manos. En medio de las luchas, en medio de los problemas. ¿Cuántos creemos, hermanos, que cuando la Biblia dice que Dios estaba con José, hermano, en medio de todo aquello que él estaba pasando, o muchos discípulos pasaron, hombres de Dios, estaban realmente en las manos de Dios? Igualmente nosotros, eso enseña la palabra. Ahora, nuestra vida está en las manos de Dios, iglesia, porque Él nos compró a un precio muy alto. Cristo nos compró. Y ahora le pertenecemos a Él. Entonces por eso nadie podrá arrebatarnos de sus manos, porque Él me compró, ahora le pertenezco a Cristo. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20 nos enseña esto. Primera de Corintios capítulo 6, versos 19 y 20. Hermanos, es interesante porque una de las doctrinas, que es una verdad en realidad, pero hay que entenderla en todo su contexto, es que nosotros somos salvos por gracia y que la salvación no cuesta nada. ¿Cuántos hemos escuchado eso? La salvación no cuesta nada, la salvación es gratuita. Y eso es una verdad. Hermanos, pero a pesar de que la salvación es por gracia y es gratuita, oigan esto, se pagó el precio más alto en el universo para pagar nuestra salvación. Aunque es gratuita, aunque es por gracia, hermano, es solamente por la fe, creer en Cristo y recibirla en nuestros corazones y aferrarnos en fe a que Él murió por mis pecados en la cruz, derramó su sangre para perdonarme. Hermano, se pagó el precio más alto en el universo entero. Un precio muy alto, y oiga lo que dice la palabra en 1 Corintios 6 del 19 al 20.
Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y la palabra dice: hemos sido comprados por precio. Por un precio muy alto, pero fuimos comprados. ¿Qué significa que fui comprado? Ahora mi vida le pertenece a Cristo. Y cuando Él dice: nada lo arrebatará de mi mano, hermanos, ¿es por qué? Porque somos propiedad de Él. Le pertenecemos a Él. Él nos compró. Y ahora nuestra vida está en las manos del Rey del universo. En otras palabras, hermanos, no hay problema, no hay circunstancia, no hay adversidad que pueda alejarnos realmente de la mano de Dios si somos creyentes de verdad. No puede haber ningún problema que nos aleje. Hermanos, la excusa de alguien que diga que se va del cristianismo, o deja el cristianismo, deja la iglesia porque tiene problemas, tal vez es la evidencia de que nunca realmente ha creído en Cristo. Tal vez es la evidencia de que nunca realmente le ha entregado su vida a Cristo. Porque siempre vamos a tener problemas. Pero en los problemas estamos en las manos de nuestro Dios, iglesia. ¿En las manos de quién estamos? En las manos de Dios estamos. Y esa debe ser nuestra certeza, nuestra fe hasta el final de nuestra vida, hasta el último aliento, hermano, de nuestra vida. Debe haber una seguridad y una certeza de que estamos en las manos de Dios, aún en medio de lo que estemos pasando. Otro pasaje bien claro de esto es la vida de Job. Hermano, Job vivió muchas cosas terribles, pero siempre estuvo en las manos de Dios. Siempre estuvo en las manos de Dios. En medio de todo lo que Job pasó, de toda la tribulación, el problema, Job siempre estuvo en las manos de Dios. Y es ahí donde debemos de estar confiados que también estamos nosotros los cristianos, los creyentes. Hermanos, al pertenecerle a Dios, Él hará con nosotros como Él quiera. Oigan esto. Al pertenecerle a Dios, Él hará con nosotros como Él quiera, porque ahora le pertenecemos a Él. Hermano, cuando usted compra algo, cuando usted adquiere algo y ahora es suyo, ¿usted hace con eso lo que usted quiera? Si usted dice: yo quiero guindarlo ahí arriba en el techo, y cualquier otro llega y le dice: oiga, pero ¿por qué va a guindar eso que compró ahí en el techo? Porque yo quiero, es mío. ¿Verdad? Es mío, yo lo pongo donde yo quiera, y si yo quiero agarrarlo y esconderlo y meterlo ahí en la bodega también, porque es mío, yo hago lo que yo quiera. Eso es difícil de entender para nosotros los cristianos, pero la Biblia dice que ahora le pertenecemos a Dios. Estamos en las manos de Él, hermanos, pero Él va a hacer como Él quiera. Y cuando hablamos de que es como Él quiera, a veces nos va a pasar por cosas que nosotros no queremos. El apóstol Pablo, cuando Dios lo llama al ministerio, cuando van a orar por él, dice la Biblia en Hechos, de que el Señor le dice: Pablo es un instrumento mío escogido, y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermanos, ¿usted se imagina que Dios nos llame a nosotros a servirle a Él y que Dios diga: yo te llamo para que me sirvas, pero yo te voy a mostrar cuánto vas a padecer por mi nombre sirviéndome? ¿Algunos queremos eso? Pero si Dios quiere. Ahora, hermanos, seamos realistas. ¿Cuánta gente a veces, en su vida, a veces pasan un montón de situaciones difíciles y duras? Y a veces, hermanos, casi que desde que nacen. Y pasan situaciones difíciles y duras, y es como salen de una y se meten en otra.
Y salen de una y se meten en otra y a veces no entendemos por qué, hermanos, pero a veces es, o a veces no, es porque Dios así lo quiere. Dios es soberano. Y como yo he dicho, se la voy a cambiar, hermanos. El apóstol Pablo no tenía problemas. El apóstol Pablo era alguien importante, era alguien que él le dieron cartas del Sanedrín. Él tenía que ver algo con la parte política y tenía que ver algo con la parte religiosa. El apóstol Pablo, antes de ser el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, no era cualquier persona. Era alguien importante, era alguien que no tenía problemas, pero cuando vino a Cristo, empezaron los problemas. ¿Por qué, pastor? Porque así Dios lo quiso. Estamos en las manos de Él. Le pertenecemos a Él. Hermanos, por eso, si hay algo que debemos de entender, todo cristiano, hermanos, es que la promesa más grande y lo más preciado que tenemos nosotros, los creyentes, hermanos, en nuestra vida, es la salvación que Dios nos promete. Es la salvación. No es no tener problemas. Ya lo predicamos en otra enseñanza en esta serie. Hermanos, Jesucristo vino a este mundo a sufrir siendo Dios. Ahora, si el Señor Jesucristo siendo Dios vino a sufrir, ¿cómo a veces nosotros no queremos sufrir? No queremos pasar cosas malas o cosas difíciles, pruebas difíciles. Pero a veces esa es la voluntad de Dios. Entonces, al pertenecerle a Dios, Él hará con nosotros como Él quiera. ¿Cuántos decimos amén? Como Él quiera, iglesia. Para ser transformados y madurar espiritualmente. Hermanos, a veces Dios nos va a meter, como digo yo, entre un zapato, pero es para madurar y es para crecer espiritualmente. Hermanos, la Biblia dice que Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo. Amén. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo para que usted me entienda. Si yo tengo una pared en la casa y está vieja, y esa pared decimos nosotros, no, esa pared está fea, está vieja, no sirve ya. Yo voy a hacer la nueva esa pared, voy a hacer algo hermoso en esa pared. Yo tengo que empezar ¿a qué? Empezar por destruirla. Hermanos, si para usted destruir una pared, ahora imaginémonos que es una pared de cemento, ¿usted le va a dar con qué para hacer esa pared nueva, para destruirla? ¿Le va a dar con un mazo de hule? ¿Verdad que no? Usted tiene que darle con un mazo de hierro que sea fuerte para empezar a destruir y a derribar lo que había viejo, para poder edificar y levantar algo nuevo. Hermanos, si nosotros venimos del mundo, hermanos, venimos del mundo llenos de pecado, de engaño, de mentira, con un corazón endurecido, dice la palabra, y Dios tiene que cambiar ese corazón a un corazón de carne. Y dice que es un corazón de piedra. Para Dios cambiar ese corazón de piedra, hermanos, a veces tiene que darle duro. Para ser cambiados, para ser mudados, para ser transformados. Ahora vea lo que dice Filipenses capítulo 1, verso 6. Filipenses capítulo 1, verso 6. Pablo le escribe a los filipenses esto. Filipenses 1, 6 dice la palabra: estando persuadido de esto, dijo Pablo. ¿Qué significa estando persuadidos? Que estoy convencido de esto. Eso es persuadido, o sea, me convencieron. Estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, iglesia, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos, si Dios ha empezado una obra en tu vida, Dios mismo la va a perfeccionar. Porque estamos en las manos de Él. Y a veces para Dios perfeccionar, hermanos, la obra de Él, Dios tiene que meternos en aflicciones, en situaciones difíciles, hermanos, para ser
transformados. Pero recuerde, estamos en las manos de Dios. ¿Sí se acuerdan, hermanos, el apóstol Pedro? Cuando el Señor estaba hablando que Él iba a ir a la cruz, que Él iba a ir a sufrir, que Él iba a ser sentenciado a muerte. Y Pedro, al igual que los otros discípulos, dice la palabra, pero en especial Pedro, le dice al Señor, aunque todos te nieguen, Señor, yo voy a ir con usted. Y casi prácticamente le dijo, si usted va a ir a morir, ahí voy yo con usted. Bien galleta Pedro, ¿verdad? Pero dice la palabra, hermanos, que cuando vienen a llevarse a Cristo preso, dice que los discípulos todos huyen. Pedro fue el único que se quedó ahí, pero lo primero que hizo, ¿se acuerdan? Fue sacar la espada y le voló, hermanos, a uno de los soldados romanos que se capió, y entonces solo le cortó la oreja, si no le hubiera cortado la cabeza. El apóstol Pedro. Pero luego, cuando Pedro llega en la madrugada, cuando están sentenciando a Cristo, recuerden cuántas veces niega Pedro al Señor. 3 veces antes de que el gallo cante. Y Pedro llora amargamente, o sea, Dios estaba formando a Pedro en todo esto. Jesús le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero no te preocupes, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Qué necesitamos en medio de los problemas? Fe, confianza en Dios. Que estamos en las manos de Dios. Pedro estaba en las manos del Señor, aunque Satanás lo agarró para zarandearlo como a trigo. Wow. Y por eso usted lee en el libro de los Hechos, hermanos, cómo Pedro se levanta. Es el primero en empezar a levantarse y predicar el Evangelio. Y cuando los amenazan de que dejen de predicar, él les dice, no podemos dejar de hablar y decir lo que hemos visto y oído. El apóstol Pedro. Necesitamos ser formados. Por eso Pablo dice que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, déjeme decirle algo. Si Cristo te llamó y ha empezado una obra con usted, Él va a seguir hasta el día que usted muera. Él va a seguir perfeccionándote. Él va a seguir trabajando en tu vida. Pero estás en las manos de Dios. ¿Cómo lo hace Dios? Vamos a ir a un pasaje muy conocido. Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18 del 1 al 6. Jeremías 18 del 1 al 6. Amén, iglesia. Dice la palabra, ahí en Jeremías dice así, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió, la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Oigan, entonces vino palabra de Jehová diciendo, vino a mí palabra de Jehová diciendo, oigan lo que dice el Señor, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Wow. Hermanos, el alfarero estaba trabajando y él empezó a hacer una vasija. Pero dice que la vasija se le echó a perder. Y él dijo, no importa, voy a hacer otra diferente. Voy a hacer otra nueva. Jeremías estaba viendo el trabajo del alfarero y ahí le da una enseñanza para el pueblo de Israel y es para nosotros.
Así como este alfarero ha hecho con ese barro, así lo puedo hacer yo igualmente con la casa de Israel, y en este caso con nosotros, sus hijos, su pueblo. Él hace como Él quiera, hermanos. Él lo hace. Estamos en la mano del alfarero. Estamos en la mano de aquel que empieza a moldear y a darle forma a nuestra vida ahora como cristianos, como creyentes. Hermanos, pero créame, si el barro sintiera, si el barro pudiera hablar, probablemente se quejaría y lloraría. ¿Cuántas veces nosotros, cuando estamos en tribulación, en problemas, nos hemos quejado y hemos llorado delante de Dios por lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo? Hermanos, y ahí Dios está trabajando en tu vida. Ahí Dios te está formando. Ahí Dios está trabajando en tu carácter. Ahí Dios está formando una vasija como Él quiere hacerla y no como usted quiere ser. ¿Aló? Ese es, hermanos, el problema o la situación de Dios para con nosotros, y es lo que Él dice. Estamos en las manos del alfarero que es Dios, que moldea, que transforma nuestra vida. Eso hace Dios con su pueblo, eso hace Dios con sus hijos. El proceso de Dios, hermanos, muchas veces requiere disciplina para sus hijos. Oigan eso. El proceso de Dios muchas veces requiere de disciplina para sus hijos, pero todo esto es para nuestro bien. Todo esto es para nuestro bien. Vea lo que dice la palabra en Jeremías 29, 10 y 13. Jeremías capítulo 29, versos 10 y 13. O del 10 al 13. Dice la palabra ahí en Jeremías 29, del 10 al 13 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, oigan esto, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Hermano, Jeremías es uno de los profetas que son preexílicos y también estuvieron durante el exilio. Es Jeremías. Jeremías está hablándole al pueblo de Israel de que si ellos, igual que la mayoría de los profetas, les hablaba a Dios por medio de los profetas, era: ustedes deben de volverse a mí. Deben de volverse a mi pacto, a cumplir mis leyes, mis palabras, mis estatutos, mis ordenanzas. Pero el pueblo de Israel siempre fue infiel a Dios. Y cualquier parentesco, hermanos, es pura casualidad solamente con la iglesia de hoy. El pueblo de Israel, al desobedecer a Dios, Dios dice que Él los va a castigar por su desobediencia. Y la forma de castigarlos es trayendo a Babilonia. Trayendo a Babilonia para que lleve cautivo a Israel. Oigan esto. Para que lleve cautivo a Israel, y ojo, a Babilonia 70 años. 70 años. Ellos recordaban por medio de las escrituras a un Dios que los había sacado de la esclavitud. A un Dios que estuvo con ellos en el desierto, que los hizo pasar el mar rojo, que Dios les dio leyes, pero ellos no obedecieron la ley de Dios, y Dios les dice: los voy a castigar, y van a ir y van a ser esclavos, van a estar cautivos 70 años en Babilonia, por medio de los babilonios. Hermanos, para ellos eso no era nada bueno.
Para ellos eso no era una buena noticia, era una mala noticia, una pésima noticia. 70 años. Pero el Señor les dice, pero el pensamiento que yo tengo para ustedes, a pesar de que van a ir 70 años allá, a ser cautivos, es para bien. Esos son los pensamientos que yo tengo para ustedes. Pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿cómo lo veían ellos? Como de mal. Ellos lo veían como algo mal. Porque los babilonios, hermanos, si usted estudia todo esto, saben que los babilonios eran un pueblo más malo que Israel. Y Dios estaba usando ahora a Babilonia, que eran peores que ellos, para llevarlos cautivos. Eso usó Dios. Y luego Dios dice, yo voy a castigar a Babilonia también, porque Babilonia se enorgullece, se vanagloria y ellos creen que ellos son grandes y poderosos. Y Dios le da una palabra a Babilonia, y la palabra de Babilonia es, nunca más se volverá a reconstruir Babilonia. Y hasta el día de hoy, hermanos, si usted puede buscarlo en internet, y la profecía está en Isaías, donde la Biblia dice que lo único que van a habitar ahí son perros, chacales, coyotes, en esa gran ciudad de Babilonia, que fue uno de los imperios más grandes que hubo. Y nunca nadie ha construido ahí. Y recuerden que aún los jardines colgantes de Babilonia se consideraron una de las maravillas del mundo. Y Dios dio una palabra, y la palabra era, nunca más nadie va a construir Babilonia de nuevo. ¡Wow! Pero para Israel la palabra era, van a ir 70 años donde van a ser esclavos o van a estar ahí cautivos con los babilonios. Pero yo los voy a hacer regresar a este lugar, y ahora en esos 70 años van a aprender y van a clamar a mí, y ahora yo los voy a escuchar a ustedes. Era para bien, no era para mal. Ahora, hermano, yo no sé cuántos de nosotros Dios nos lleva a pasar situaciones que nosotros no creemos que sean para bien. Pero Dios dice que eso es necesario, porque es el plan y el propósito de Dios, porque estamos en las manos del alfarero. Estamos en las manos de Dios. Usted se puede imaginar cómo Israel podía pensar que iba a estar en las manos de Dios, estando otra vez en cautiverio 70 años. Oiga, 70 años en cautiverio nuevamente por la desobediencia. Ahora vamos a ir, hermano, en relación a eso, de que Dios a veces nos disciplina como hijos, hermanos, en el proceso de transformación. Vamos a ir a Hebreos 12, del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, del 5 al 11. Cuando usted lo encuentre, hermano, yo quiero que usted diga conmigo, ay, ay, ay. Hebreos capítulo 12, del 5 al 11. ¿Lo tenemos, iglesia? Ay, ay, ay. Dice la palabra en Hebreos capítulo 12, verso del 5 en adelante, dice: y habéis ya olvidado la exhortación como a hijos, que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, oigan, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Oiga, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Él lo azota.
Él le pega, Él lo castiga. Y me hace gracia porque la mayoría de la gente habla de un Dios que no castiga. Y ven hasta como hereje hablar y decir que Dios castiga. ¿Cómo Dios va a castigar? No, Dios es un Dios de amor y amor y amor. Hermanos, Dios castiga. Ahora, aquí está hablando de que ¿a quiénes castiga? A sus hijos. Si hablamos más del Dios que castiga, vamos a encontrar en la palabra un Dios que castiga el pecado también. Y por eso va a venir juicio sobre este mundo. Porque Dios castiga el pecado. Y si no, para muestra un botón, vaya y estudie el tiempo de Sodoma y Gomorra, vaya y estudie el tiempo de Noé, a ver qué fue lo que Dios envió. Si no fue castigo, juicio de Dios. Y dice la palabra que Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? En otras palabras, para traducirle eso, si un padre no disciplina a un hijo es porque no le interesa al hijo. No le importa a su hijo que haga lo que le dé la gana. Pero si lo disciplina es porque le interesa, es porque ama a su hijo. Amén, iglesia. Debemos de disciplinar a nuestros hijos. Dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Por qué, hermanos, si se nos deja sin disciplina, seríamos bastardos y no hijos? Eso es, en lo natural es muy lógico. Hermano, usted puede agarrar al vecino, al hijo del vecino suyo y pegarle. ¿Verdad que no? Si usted lo hace, se mete en un gran problema. Aunque a veces deseáramos, ¿verdad? A veces decimos, uy, para que fuera hijo mío, ¿verdad? Pero no es. Pero a los suyos sí puede disciplinarlos. A los suyos, hermano, usted puede corregirlos. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Pero si no es su hijo, es más, casi que a usted no debería de importarle lo que haga, porque no es su hijo. Preocúpese por los suyos. Pero también a veces somos buenos, hermanos, para querer arreglarle la vida a los demás y no ver la nuestra. Somos buenos para querer arreglarle, disciplinar a los hijos del vecino, pero no disciplinamos a los nuestros. Cuando debemos de disciplinar es a los nuestros, no a los del vecino. Déjelo a él. Ese es su problema con Dios. Verso 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Oigan, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres terrenales, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este que es Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. En verdad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, muchas veces Dios nos va a pasar por situaciones duras, difíciles en nuestra vida, pero Dios va a estar ahí. A veces es porque Dios nos está disciplinando. A veces es porque Dios nos está formando. Es porque Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Como dice aquí la palabra, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. No parece ser causa de gozo. Cuando nosotros pasamos momentos difíciles y duros en la vida,
Hermanos, no lo vemos como algo agradable, como algo para gozarnos. Pero créame que si estamos en las manos de Dios, al final eso nos va a ayudar para bien. Aunque a veces no lo entendamos. Y le voy a poner un ejemplo, hermanos. Yo me acuerdo, yo no sé a cuánto les pasó. Cuando a mí me pegaron, algunas veces yo pensaba, cuando me pegaban, me castigaban mis padres, que no me querían. Yo no sé si a alguien le pasó eso. Pero cuando ya crecí, ahora tuve mis hijos, yo logré entender que me disciplinaban porque me amaban. Porque cuando usted está pasando la disciplina, está pasando la tribulación, el dolor, hermano, usted no siente que alguien le esté amando. Igual es Dios con nosotros. ¿Cuánta gente siente que Dios se ha olvidado, que Dios le ha abandonado cuando está pasando tribulación, cuando está pasando prueba, hermano? Pero déjeme decirle que Dios está ahí, estamos en las manos de Él, si somos realmente sus ovejas, sus hijos. Aunque lo que estemos pasando al presente no parezca ser causa de gozo, de alegría, hermanos, pero al final Dios va a sacar algo para bien. Va a sacar algo bueno de todo eso que nosotros vivimos y pasamos, aunque es doloroso. ¿Cuánto hemos pasado situaciones dolorosas en la vida? Pero estamos, hermanos, en las manos de Dios. ¿Cuántos queremos estar en esa mano? Yo quiero estar en la mano de Dios. Hermanos, aunque a veces sea difícil, aunque a veces sea dura la vida, aunque a veces Dios permita que pasemos cosas que nosotros no queremos, pero Dios siempre va a encaminar todo lo que pasemos y lo que vivamos para bien. Y con esto termino, porque es lo que la palabra me enseña. Recuerda, iglesia, no importa lo que estés pasando, estamos en las manos de nuestro Dios. No importa lo que estés pasando, estás en las manos de Dios. Que nunca se te olvide esto, iglesia. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 31. Romanos capítulo 8. Con eso terminamos. Romanos capítulo 8, del 28 al 31. Hermano, yo quiero pedirle, por favor, pongámonos en pie para leer esta palabra. Y yo quiero, hermano, que de verdad Dios le ministre en esta mañana y de todo su corazón usted lo crea. Romanos capítulo 8, versos del 28 al 31, hermano. Yo no sé cuál es la situación que usted está viviendo, yo no sé cómo ha sido su vida. Si ha pasado muchos momentos duros, amargos, dolorosos en su vida, pero si usted le ha entregado su vida a Cristo de verdad, hermano, déjeme decirle, esta palabra es para usted hoy. Usted está en las manos de Dios, aunque en el mundo tendremos aflicciones. Y el apóstol Pablo lo entendía y él dice así, y sabemos, eso debe saberlo usted y yo, hermanos, la iglesia, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Verso 31. ¿Qué pues diremos a esto, iglesia? Amado hermano, si Dios es por nosotros, la pregunta es, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, si estamos en las manos de un Dios grande y maravilloso, estamos en las manos de Él.
En medio de lo que estemos viviendo y pasando, hermano, crea esto, que todas las cosas te van a ayudar para bien. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, mi Señor, porque tú nos hablas con tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos compartido ya varias semanas este maravilloso tema de cómo tú nos enseñas que en el mundo vamos a tener problemas. Problemas, Señor, que para algunos más grandes, para otros menos, Señor, pero al final son problemas. Problemas que a veces nos hacen sentir solos. Problemas, Señor, que a veces tienden a desanimarnos espiritualmente. Pero también, Señor, tú nos alientas por tu palabra, por tu espíritu. Donde tu palabra nos enseña, como vimos la semana pasada, que tú estás en esa barca, Señor, en medio de la tempestad estás con nosotros. Señor, y hoy vemos también que estamos en tus manos. Que no hay nada, dice tu palabra, que pueda arrebatarnos de tu mano aquellos que hemos creído y confiado en ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. Señor, gracias porque hoy estamos en las manos tuyas, Rey. Que nunca se nos olvide. Que nunca se nos olvide, Señor, en dónde estoy. Estamos, Señor, en el hueco de la mano de Dios. Y que no importa lo que pase, dijo Pablo, tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, nada, dice tu palabra, nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor?